Infinitamente sea alabado, infinitamente sea alabado. Shoka abchachalak, pueblo de Dios, Maltios chachalak. Hola, Juca, en esta noche. Que encuentren que todo el tiempo alak. Más que encuentren que ya chachalak, pero Maltios chachalak le apoyo. Porque a través de oración, las animaciones, tajen kayalak, Maltios chachalak. Kakikot wanimaruk Dios. Dios que te huachinico no gelales siervos y siervas de Dios realak presente, solistas, ricoalak jugo. Ya que emisora tengo a transmitir. Eco más las solistas. Wetam chanquel te la tiempo chachachir ni chanchet sikihte chicachalar. Pero Dios que te huachinic, como siempre que envíe, cada vez cuando que caen cantar. Por mi parte, Kinan a cantar el nombre de Dios. Nicota interés chuecho, más un orgullo chuecho. Tajen que al servirle a Dios, el más no pantajic, más estudio, y sencilla la juina. Pero Dios hará geran para no caslemar. Cuando con 15 años tuve que mojar, hermanos. Cada 15 años le nuhunab. Yo no voy a bil para no caslemar. Pero nunca que me que anda a cantar, hermanos. Que natachucan cuando inichna, cuando nichape calab. Mojo cala la iglesia. Que natacho con pepa iglesia o junchech de huachalal. A veces con bilano papach a calab que spete chic matam que shoklok kutzapiglu chach khawch. Pero ishi bechale Dios hermanos nunca que ante imaginar. Hijas chimano cuando shinimarik no pan 14, 15 años. Has chuyale ashwech. Fuerte en can paleja colpal, en can hermanos, y cabal shirkuya bilal, cuando capela o shom chuet, coque compono ba ochkin wilch, shahu batchkin wilches. Pero cuando que ashir ya bilal, capeco o shom no holom kimajij, shao. Pero y nunca que antes imaginar hermanos, 15 no junaberchi. Y cabal, sino que en oración, sino que Jesús sacramentado, shimajijo bani corar, shimbichele Dios tat, que wakin gunahla, que wakan nimnachto o pleno caslim. Y le Dios chutata verla en oración. Wah un testimonio que empieza a charlar, hermanos. Que cuando que natachu hecho no galuto manicre Dios. Chutanu chaweble Dios. Hijas chimbano. Y en que antes voy a cantar, hermanos. Le Dios chuta también oración y cabal. Le catequistas. Eco wachanim y eco machkech. Y con cachalal también descanse en paz. Que ves la cachalal chkech. O seminario, Hascabiche, vida en el espíritu, Hachinko que chale cachalar. Y inshian tomar una decisión y shinkohui para el tiempo que incunatajkale. Hermanos, cuando shinogri para ir de clase, cada mensaje cuando capetek shiskin amokin kohpale wanimaki kohosi tsikhuri Dios tenga tsikhonguk. Jeri shimbano. Y cabal cuando shurik tiempo rech la celebración de la Santa Misa, junsakir pal hermanos, a las 5 de la mañana. Y nunca que antes imaginar, y en sigimbante cantar hermanos. A las 5 de la mañana, cuando shinkayej, el personaje, Chopin, Kubirchuech,
Dominga, Kamiko Kuliawuk. Pero in Shimbichech, no Dios Chawech, Kolanem Katsuchuech, Ink Imahana, Dios Chawe Mach Kolanem para no pensar, in Kimpatanina Cher Dios, porque ya se cocho lewenma. Aunque ya me soju pa iglesia, Harish Bichele Dios. Aunque ya que van a trapiashlo pa la iglesia, pero que van a ronohel wanima. Y cabal cuando she anre un sueño, a las 5 de la mañana, Shimbir, Kawa Shimbir Jel Rachi, no Dios Shawech, con la nem de Kawa, Insha Yowab, Insha necesitado Chanim, Kawa Kinkunashik. Hashubichuech no kacha. Le achak ulanem kabih rechuachuleo, pero le tahinkin suhu inchawech, ulanem rechach chlachikahi, hermanos. Cuando heri shubichuech in kaichech, hawik at petinach wikin chache, waralting kinalwi. Nach pachun lugar que pewi kachachu. Yo que na ocho chop cheleno ab hermanos, quien calla le watzia, no es que está. Hace 16 años, le no traje sin caichech hermanos, se balaksak, quien caichech le vestido de novia, nim, sin wisla no shahab shukesho hermanos, quien calla lo para can, se balak cristal, más inchech. Te quinto shubichua kamik bichawe kachachua canta tsichech ikateki wilo hermanos puwi un escenario chiquinin de kabang ulo khela ki banom le pueblo de Dios y nunca que antes imaginar que van a cantar khela chiqui banom le pueblo de Dios y después se wari shubichuech bichawe kacha katakina achki wachwari conocer van a cantar, hermanos, pero en shaksi, junguishina o cuando shubirchue porque en kimbishanta hermanos, van a cantar y kawihna ni makta kastak, y aquí que akawna tzich chawir, hewaki kibihna chawe, pero cuando as chicat que yo masheuta atria tikelam shana shaksi inin koabuk. Cuando kabistir chawech chawech taat kabishu shaksi chua in kabishu. Juntirle shubirchuet hermanos. Que natachuele no pobre y escuble no papá no mamá. Oh pobre cugle no papá no mamá. Te quinto cubechuet, cambie que me chahueca. Cacayana la watch que te yawi. Chulapa cachachuet hermanos. La watch anim cachachu kinkesh chawach. Kinka ya huni malah tore shukasah chirigle watch. Chaksis tiki rale tore pa dentro shkanagule watch tiki le tore pui kinka ya lantena shpakichka. Chka shekola wi kinka chechko nak yak kukakan chka. Hasku bihlale kachachu hermanos. Kinchopting kinchachi rachi. Lale kubih kacha parono het lugar ka solihna ka van a cantar. Y en siki antu cantar hermanos. Shimaya yegrir no wachik shimbano. Y después rewashu birchuech. Lale inshach awik tachin kimbani wuk. Lala papá, la mamá, la familia conoce que keshna kente wachikna. Hashim bircherri rachi para no waram uslata tu ka am bendecirle no familia. Na beba chate wachi desde na be porque le inchu kisbalin kawi terikina te wachi kiskina tachu rewale nutsir shipirche. Y si tsir cumplir o no que el voluntad de Dios para no cancelar. Quien bicha hueca chara chichue para no waram cabizonta. Kamika chachuech kakaya kunakacha. Sí, hermanos, mayibal shuale Dios para no cancelar. Cuando sacrific hermanos, kinkikotik o kuwishina o porque shakulanem kabichuech y en vez de que en copa yabil. A mi primo Pascual Tay, descansa en paz, que Natasha Washi Pircher.
A las 5:30, guamte chicsakirnak, hermanos. A las 6 de la mañana, kinkay pancho arroch, mahaga walihik. Pero mi hichasik ochi no duda, has chimbano chimbecho el altar, shukik chimbichele Dios tat, hawacherun wachik chimbano wetamtin. Dios kawahta kimban le wech insha iwunak, mahkin kunin chubanik chachale Dios. Aninak chimberu krin ruwachalal, shinopan ruk chirihlu a chimbirchech. Porque la haré con orar. Kawahno oración chawech, chapichuech, hawochiru no wachik shimbano. Chapih la wachik chachu shimbih che juntir. Stuyik shkachuech, chutzakapih chechuch. Kashik tawip kachachu. Has chech, has kupih no wachik, oshakini matah no mas maleyapit. No kachachu, per shupih tawi, no kachachu. Per kawah kan orar panuwi. No, sheuhat abana a oración, wariki kotemal palekamik, Santa Misa y wech kaban celebrar. Chachashin natach kanatach chue palenuk aslemar, chachashin beruk le Padre Tomás, chenchokole no Santa Misa, arela lesh banca mier, kinki kotik hermanos. Cuando shurik le hora 11 de la mañana, shinel bechuela wechoch no kolipal. Que natachue chirich masaje clawi para la comunidad Virgen Concepción chla shuyawiri claseri ricachalashik sketch shimbek hermanos perrile inconu duda pawanima pero sheushina o shimbi Señor porque na hoja wilenta kalwiki na hoja wikowle no pensar le inta quinta chelata tu sanidad hashimbano hermanos. Cuando honor y Padre Santiago, está hecho al mes, cuando van a iniciar, le canto, espele oración y después que va a subir Padre, camikacha, camahletaj le canto de adoración, titoroli wanimaka chale Padre, sin sapirle no va a chapele no tema. Cuando espele oración, cuando espele alabanza, espete hermanos. Ya se dice hermanos. Y yo puedo no va a chintar yo para no te. Quien cae unima las que espete hermanos. Rono es la puerta de la iglesia, la ventana, chutor. Ya está quien cae. Aretas torotas perumal, quien calla que eblus kah chikashol kukriri wachil. Y una vez sakirik sak shon chikashol. Y ahí chilashimbewi. Durante oración, cantos que han rilalashik. Ese shimbek hermanos. Quien tale wachilek o canchuche, copan le kachabal chikah hermanos. Ronohet le kokibal ko panchka kaskinta tabek hermanos. Aratak sinupani. Tekin tush chau ricampana eta malak oto malak patak ni maktak iglesia kachau sash le campana si balak kahumuhlu chawem helash bantahi cuando sinopanchka. Tekin to hermanos. Shia bienvenido chu. Utsapeti kuno chachik hermanos. Pero de plano ensachar canok, porque le no padrino, descanse en paz también, haré hecha por una cuenta. Cuando shina o hermanos shino panik, shbish le no bi, pero en quien wista hawika chahuchi. Haré ta shinok chupam la iglesia. Sí, hermanos, maibal. Chiskin kai chalupam la iglesia, oro, hermanos. Quien cae chech ronohet le columna rech la iglesia le chomak tak cemento que ilalak shinwilay kanok shiks arele angelik shukushuke waki anom cheleki ab are uk anak rech ronohet tekinto shubikri rachi chuech tekinto shubichinubi dominga chatpetik ahora kamik chachue kula wilaka nok tojoje wakacha tekuri shinkayeh Shaksarele ángel, kinkaiche hermanos, sitzich ole takushik, pero la en cabin tapaluleu, chisipa kabinik.
Toho cachachue shnukamo. Ahora kami cachachue. Kinyabi ke ebescoba chawe. Huawe ke ebescoba. Kamesana lupatakoch le winak. Wek ashki kina o. Na atri chawech. Per shewu chana cumplir la chakle que kayabik. Weshana cumplir les kabih chawech. Katsalich na waralo. Ahora wam chana te cumplir. Shew shulawila wale lugar. Ek iya talih nak bechiri. Shew kilom kanok. Nekuinak tak etalih naklok. Ahora kamik. Ek oku tronojes kamesalu patakoch nkashik tawi. Arewa shimbik chawe. Kamikat ashche palejun lado. Quien ve chawe chanim kachari le Dios chuch. Chitkayan peja woch ochele kaulat. Sig hermanos kin kayach le coron. Si balah sak herpacha azul kakayik. Hachin kunuk ampalerani maka chale Dios. Arawari kutijo. Kuyahun kalik kikote mal palukas le mal. Inki pichtach que chale Dios chuech. Chiripajun lugar kawirile a. No. Chatpeta waral shinuk amchubik. Chisi waral paluwachuleo shinuk aisahunok. Chila iwuk awle a. Hachila ma usti shubano. Chisi chilaga kanahukanok. Shiola kimpichawech. Ahora kamik katsalik bikachachwa. Tekin to sa kapish bilakan, hermanos. Siya si Mahno tong bilakan. Siya si Angelip kebishanik. Kas kinatachuach kin shukukik shukakik. Shimbichala Diyos tat. Mahno antagik inhinsila lawin akin Diyos. Pero Diyos jala. Kimbete chikin chachala Diyos. Bete chiktat ulam shimbano. No, cachacho, katsalich nubik. Kimbete chiktat, oshmul shimbirchich. Shrehi kuriru Padre Santiago. Chirmankurte chuanma, inkichapom la cachalar. Salich chiniri Padre Santiago guk. Porque ka ash humul guk. Shrehi kuri la isachachu at saber hasnu banom. Ash birir Padre Santiago. Y kiriloya kak isla oración. Y shaknu wachwin kurin kochla hasta shnu chapana palo shmu shubik la Dios chuech ya shurik tiempo chawek katsalikik. Sí, hermanos. Cuando quinto kubik la Dios chuech aretak shinak ahinchich kishon le wachil. Chawlaba kachachwe shaenik akshkik ambike kamik. Aregulanik akhalabomik o khawari. Shaksishkich akhte kanima kachale Dios chuech. Hermanos, kinki gotik, nunca que antes imaginaren. Circo perla Dios, hermanos, ronogari chuech, que nata chuech, shimba cantar primera vez, shimba cantar el canto, yo soy testigo del poder de Dios. Que nata chupale rochocho su hermano Nicolás Suich, la cantar por primera vez. Sí, hermanos. Cuando acaban de cantar primera vez, que cuenta wika chapua con micrófono, que nata chuech haslenu, sin hacer. Pero Dios, yo no te tapé. Quien kikotik, porque Dios son grandes obras para no casle mal. Quien kikotlawanima, no recabo un accidente, que en vez de chalak, nits. Pero Dios chulutó. Hace un año o más de un año, ya por minutos, ya por segundo, testigo el hermano Manuel Huachiac, nuestra hermana María Ortiz. Nunca que antes imaginar, hermanos, era tan chupala y apil para no caslemar. La doctora Kubichuech Katbanik. Yasho una leca bantich cantar. La riñón, yasho un cash cachacho, hermanos. Pero en que no hay que me eche la justad. Se huetzir, se ejecula. Más que en cuenen que banotat. Pero yo que voy a en la voluntad.
Cuando van a orar, la Dios que na tú. Cada momento, cada tiempo, papá. No es porque shakta lo en que la orar. Béchale a Dios. Casi que nakip ko ashwaral porque wari hermanos lugares santos. Cuando acá cojole Dios para que es mal, kawilolo te uchibal para que es mal. Kaya fuerte los aplausos a Cristo Jesús. Por primera vez que han presentado en un ministerio de alabanza, Dios chele Dios. Kaasham ni magtakastak para que es mal, pero kayom tele Dios. Pocos tiempos, yo el big chupam ka participación, yo como el enemigo que se kunik. La no papá, la no mamá y cochele. La no papá merchel pekluap. Pero Dios chuhuyato que no hermanos. La no ministerio de alabanza quien kikotik. Ahora chanim kikotrucle Dios. Durante cuando Shimban la grabación, hermanos que kibichuach, hermana Dominga Capete con todo el ministerio de alabanza. En cuenta que porque más que instrumento, más que aparatos. Ahora chanim, Dios chele Dios, Shubane malato okuk. Pero no es el aparato, se chatech kakahom, Shuyale Dios chiquet para que es mal. Ay, la voy a hacer mi cámara, voy a hacer. Cuando caen creer por fuera catat que tú te vas a ir, cuando calla en primer lugar a Dios, retam que tú vas a bendecir. Y yo retam a Dios que tú vas a bendecir, huechaca van a bendecir a Wim, cuídate a Dios, chau hermanos. Retam a Dios cuando que tú vas a bendecir, retam chilare, huechaca ya canok le Dios, que hay el chica patanich, que tú pante para la bendición. Pero cuando que anda de cara a tiempo, chele Dios, retamle catat que tú vas a bendecir. Alguien puede dar aplausos a Cristo Jesús en esta noche. Señal que os colique en victoria. Señal que os colique que callado.